La semana pasada estuvimos compartiendo un mensaje que tenía que ver con las palabras que el Señor le mandaba a Josué. ¿Cuáles eran? Y sé valiente. Y queremos ver en esta oportunidad por qué razón el Señor le decía estas palabras a Josué. Y queremos extraer por qué el Señor estaba tan interesado en darle ese ánimo a Josué. Porque el Señor estaba tan interesado. Y mire, esa palabra el Señor se la repite y llega al punto de decirle: te mando, Josué, te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y en el libro de Números, capítulo 13, versículo 27 en adelante, encontramos la primera ocasión en la cual hubo el intento de entrar a la tierra prometida. Usted sabe, usted ya leyó la Biblia, ya escuchó mensajes en donde se ve que llegó Moisés con el pueblo y el Señor los regresó al desierto, 40 años. Entonces queremos enfocarnos en esta oportunidad. Fíjese, decíamos, ¿por qué el Señor hacía ese énfasis en Josué? Que no se lo dijo Moisés, ni al pueblo que estaba con Moisés. Entonces queremos ver el contexto de qué pasó en la primera ocasión. ¿Por qué se regresaron? ¿Por qué tuvieron que andar dando vueltas 40 años en el desierto? Y queremos ver qué pasó con ese pueblo. Porque el Señor estaba interesado en que primeramente el líder, como el pueblo que venía detrás de él, tuvieran ánimo de creer lo que Dios había hablado. Números capítulo 13, versículos del 27 en adelante, dice así: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Fíjese, le voy a dar el contexto de este pasaje, estas palabras. Llegan los 12 espías que Moisés había enviado a Canaán a que llegaran a ver cómo era la tierra, y ellos regresan y dan ese reporte. Hasta el versículo 27 estamos bien. Quizás el informe hubiera terminado ahí y todo hubiera salido bien. El problema es que ellos siguieron hablando. Y dice: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ánimo a los de poco ánimo.
La persona desanimada no dice, yo tengo poco ánimo, no lo dice. O no dice, yo estoy falto de ánimo, no lo dice. Él cree que su sentir, su pensar es normal y que está actuando de acuerdo a lo que las circunstancias le influyen, y por eso tiene temor. Bueno, ¿en qué momento se da esta situación? Miren, aquí está Egipto y el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto y pasa el Mar Rojo. Ellos pasan ahí, se supone que esta es la ruta, pero pasan por un mar. El Señor los abre y llegan, luego que pasan ese mar, llegan acá donde está el monte Sinaí, que hoy se le conoce como la península del Sinaí, que todo el pleito que hay por allá. Y entonces vienen ellos y estando aquí, llegan hasta acá, miren, a Cades Barnea. Llegan a Cades Barnea y entonces están viendo esta situación, están viviendo esto. Ellos regresan aquí en esta zona. Miren, ya estaban solo para entrar, ya estaban solo de un paso y ya estaban dentro de Canaán. Y estando ahí dicen, ellos son muy fuertes, nos van a matar, nos van a derrotar, son gigantes, las ciudades son amuralladas. Y era cierto, era difícil para ellos. Y solo era de entrar. ¿Cuál era la promesa del Señor? Yo les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. ¿Cómo iba a hacer eso? No lo sabían ellos. Pero era solo de creerle a Dios. El Señor ya dio esa instrucción. Pues el Señor lo va a hacer. ¿Cómo? No sabemos. Ellos, el pueblo de Israel, no tenían idea de cómo el Señor los iba a sacar de Egipto. Según ellos, podía llegar un ejército a derrotar al ejército egipcio y entonces ahí los iban a liberar. Pero no fue así. Fue con grandes milagros que Dios los sacó de Egipto. Y entonces ellos vieron las 10 plagas en Egipto. Y vieron cómo se abrió el Mar Rojo. Y habían visto como la carta de presentación de Dios, diciéndole, este soy yo. El Señor les estaba diciendo, a través de lo que ustedes han visto y han oído, se dan cuenta de quién soy yo. ¿Qué significaba esto? Que era suficiente para que ellos creyeran lo que Dios les había prometido, que lo iba a cumplir. Ya tenía un antecedente, ya tenía un currículo, ya tenía algo que les respaldaba a ellos el poder de Dios. ¿Cómo lo iba a hacer? No sabían. Pero ellos nada más estaban de que, si Dios lo ha dicho, pues así va a suceder. Pero no, estando ahí ya para entrar, dijeron no. Y sabe, fíjese, fue tanta la decepción de ellos acá que dijeron, mejor hubiéramos muerto en Egipto. Mejor nos regresáramos a Egipto. Y dice que empezaron a organizarse, empezaron a levantarse un sindicato ahí, diciendo, levantemos a un líder que nos regrese a Egipto. Imagínense qué. Pero bueno, viene el Señor y dice, o sea que ustedes prefieren morir en Egipto, prefieren morir en el desierto. Ok, entonces el Señor los trajo a empezar a dar vueltas en todo esto 40 años. Y entonces el Señor, sabiéndole que había pasado con Moisés acá y todo el pueblo desanimado, solo hubieron 2 hombres, 2 jóvenes, Josué y Caleb, que dijeron, no, subamos, el Señor lo va a derrotar, nosotros entremos y tomemos posesión. Nadie les hizo caso. Prefirieron oír la opinión de 10 que la opinión de 2. Y entonces se da esta situación y vamos a ver qué fue lo que pasó con esa nación. Fíjese, toda la nación, una nación de incrédulos, una nación de cobardes,
¿Por qué? Porque no le creyeron lo que Dios había prometido. Entonces, veamos qué les pasó a estas personas. Ellos estaban atemorizados por las circunstancias, por los enemigos que estaban viendo ahí. Y miren, hermano, quiero llamarle su atención a esto. Pónganme atención, miren. Dios no les dice a ellos, no, ellos son débiles. No les dice eso. No les dice el Señor, no, ellos son pequeños, son de estatura normal. No les dice eso tampoco. Tampoco el Señor les dice, no, las ciudades no son amuralladas, no son fortificadas. Tampoco les dice eso. Y entonces el Señor está aceptando, si es cierto, ustedes tienen razón. Pero el Señor les estaba diciendo, pero yo soy mayor que todo eso. Créanme lo que yo les estoy diciendo, porque yo se las estoy dando. Fíjense, Dios no les dice a ellos, vayan muchachos, ustedes vayan, ataquen y vean que logran. No dice eso. El Señor les dice, yo se las voy a dar. Toda la tierra que pise la planta de su pie va a ser de ustedes. Toda, yo se las doy, yo se las doy. Aunque hayan gigantes, aunque la tierra trae sus moradores, aunque sean más fuertes, aunque sean más numerosos, no importa. Yo voy delante. Habían visto la columna de fuego, habían visto las nubes, y ahí estaban ellos, amedrentados. Ese pueblo es fuerte, ese pueblo es muy grande, y quiero decirle, hermano, que todo lo que ellos estaban viendo era cierto. Eran más fuertes, eran ciudades que no iban a poder entrar con facilidad, y esas circunstancias a nosotros nos van a dominar, porque en nuestra propia fuerza, en la propia fuerza de ellos, no iban a poder. Cualquiera podría haber dicho, hagamos máquinas que tiren piedras y que hagan aquí, no van a poder. No van a poder entrar con sus propios medios. No vas a poder conquistar el 2024 con tus propios medios, haciendo lo mismo de siempre. No vas a sacar nada. No vas a lograr nada. En tus propios medios, con tu propia capacidad, no lo vas a lograr. En las empresas se dicen que ¿cómo es posible que alguien espere que sucedan cambios y siguen haciendo lo mismo? Eso es ridículo, no tiene sentido. Mire cómo cuesta hacerle ver a las personas que, yo esto en la contabilidad, yo ahí lo voy a dejar ahí, y yo me voy a olvidar de eso y nadie se va a dar cuenta, pensando que dejando las cosas ahí se van a arreglar. Ninguna situación cambia si estamos haciendo lo mismo. Y aquí encontramos que ahí habían situaciones, ahí habían circunstancias que ellos solos no iban a poder dominar, controlar, cambiar, conquistar, porque iban a salir perdiendo. Y lo vemos más adelante, de cómo llegan a Jericó, y una ciudad chiquita de Ai, poquita gente, le sacaron carrera. ¿Por qué? Porque en sus propios medios, en su propio esfuerzo, usted en su propia capacidad no va a poder salir, no va a poder enfrentar ese gigante que tiene por delante. Por más que usted diga, no, mire, yo hoy sí me lo propongo, ya va a ver, mire, yo voy a hacer, me lo voy a proponer y voy a pensar, no va a durar. Es una tierra, es una situación en donde allí está, y ahí han estado siempre. Cuando ellos vivían en Egipto, esa situación ahí estaba en Canaán. No era algo que a raíz de ellos surgió esta situación gigante. No, ahí han estado siempre, y usted ni nadie lo va a cambiar. Sin embargo, Dios
espera que la mirada del pueblo, la confianza del pueblo, no esté puesta en el problema. Ahí está el problema, ahí está la situación difícil, ahí está la incomodidad, ahí está lo que me controla. Pero quite su mirada de allí. Este pueblo dice que, fíjese, miren lo que dicen estos 10 hombres. Dicen, nosotros éramos como langostas para ellos. Nosotros así nos sentíamos, como langostas, como chapulines, como insectos. Porque ellos son tan altos, tan gigantes, tan grandes que nos van a aplastar. Ahora la pregunta que si yo hubiera estado ahí le hubiera hecho a ellos: ¿y ustedes cómo saben que eso piensan ellos? ¿Cómo saben ustedes? Los gigantes les dijeron: los vemos como langostas. Era tanta el temor que ellos tenían que hasta inventando cosas estaban. Pero ¿sabe qué? Dios utiliza toda circunstancia difícil, toda adversidad, para glorificarse en ella. De tal manera, y mire, no sé cómo hacerle ver esto. No busque culpables en esta tierra. No diga es culpa de aquel, es culpa de aquella, porque no me lo dio, porque me quitó, porque me robó, porque me mintió. No son las personas. Es Dios el que está aprovechándose de esa circunstancia para que saque lo que hay en nuestro corazón. Para que salga a flote esas malas palabras, esa cólera, esa ira, ese insulto a la persona. Y es como que Dios nos está diciendo: esto eres tú. Dios ya lo sabe, no se preocupe, Dios ya lo sabe. Pero cuando la adversidad produce en nosotros algo negativo, lo que Dios está haciendo es: mírate en un espejo. Esto eres tú. Y nadie va a soportar que en ese momento le digan: y no sos cristiano, pues mira lo que estás diciendo o haciendo. Es Dios el que está usando esa debilidad nuestra para que nos veamos, para que eso sea como un espejo en donde nosotros nos veamos. Y lo que está sucediendo ahí, Dios se vale, se glorifica, Dios honra su nombre en esas situaciones difíciles, en esas adversidades, en eso que nosotros no podemos controlar, porque esa es la cólera que nos da. Esa es la ira que tenemos de no poder controlar esa situación o a esa persona. Y entonces nos molesta tanto y Dios dice: ahí me quiero glorificar yo. Donde tú no puedes, donde tú sacas tu ira, ahí me quiero glorificar yo. Ahí en ese gigante que tienes por delante, ahí me quiero glorificar yo. El Señor le decía a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Donde tú eres débil, donde tú no aguantas, donde tú no soportas, donde tú dices: ya no aguanto esto, Dios dice: ahí quería que llegaras, para honrar mi nombre, para que yo actúe, para que yo obre con mi poder, dice el Señor. Pero fíjese que esto tiene un problema muy grave, porque según lo que nosotros estemos viviendo, así es como nosotros como adultos influenciamos a los niños. Hace como unos 2 años quizás, más o menos, salió un anuncio en la televisión de un esposo que está maltratando a su esposa y le está gritando y la está tratando mal. Y entonces se ve después al niño, al hijo, haciendo lo mismo con la mamá o con su hermanita o con otros niños. Y yo dije: Señor, hay sabiduría en el mundo, porque sí es cierto.
No siempre, ¿verdad? Algunas cosas sí. Pero entonces el punto es que nosotros como padres, como adultos, ¿en qué estamos influyendo en nuestros hijos? Muchas cosas se hicieron mal. Nosotros como adultos, en nuestra juventud hicimos mal algunas cosas y, ay, Señor, perdóname, pero, Señor, quiero enmendar, quiero corregir. Y se dan pasos. Y se dice, Señor, quiero enmendar esto. Pero muchos padres continuamos siendo el mal ejemplo para nuestros hijos e influenciando mal a nuestros hijos. Y una de las cosas que tiene que ver con esta situación es el hecho de que, según lo que ellos vean, es lo que van a poder encontrar en nuestras vidas. Y eso es lo que ellos van a poder decir. Fíjese, no es que ellos lo expresen así verbalmente, sino es el hecho de que, bueno, si mi papá pues sí hizo esto, yo también, ¿por qué no? Y cuando a veces le preguntan los hijos a los papás, papá, ¿y usted cuándo se casó? Quisiera ver fotos de su boda. Y el papá dice, sí, por ahí están guardadas. Y entonces los hijos aprenden y dicen, pues sí, o sea que, no, pues yo tampoco, pues, no. O cuando vio al papá o a la mamá, tomar alcohol y está por allá y viene de estar con sus amigos, y entonces el hijo dice, pero se puede. Con mi esposa conocimos a una familia que el papá fumaba y los hijos también empezaron a fumar, y cuando el papá empezó a encontrarle cigarros en la camisa, el papá, ¿de cuáles fumamos? Esos son buenos, ¿verdad? Sí, pues sí, va. Mira, yo te voy a dar el papá, imagínate, estos son buenos, mira, también, mira. ¿Qué lógica? En cuanto a la influencia que nosotros como padres le estamos dando ejemplo, no solo lo que le decimos a nuestros hijos, sino que les estamos modelando. Y ese es el problema que nosotros tenemos acá. Por la influencia de los padres en los hijos, que desde pequeño no les enseñaron el camino recto y no les modelaron el camino recto. Porque no es solo de que, vaya, lea la Biblia, hijo, váyase para allá y léala. No es solo de que, no, usted no puede ver esto, solo yo sí puedo ver esto. Es de poderle decir al hijo, a la hija, míreme, así se hacen las cosas. Oremos. Que el papá, que la mamá pueda decir, oremos como familia, por esta situación, por la salud del hermanito, de la hermanita, por la salud del abuelo, del papá, del tío, de quien sea. Oremos. Y que se pueda estar enseñando y modelando, porque ese es el problema de estas personas. ¿Qué influencia ejercieron en sus hijos, en la nueva generación, en los que venían por delante? ¿Podemos influenciarlos para bien o los podemos influenciar para mal? Veamos primero Proverbios 22, versículo 6. Proverbios 22, 6. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. ¿Qué va a pasar entre la niñez y la vejez? No lo sabemos, pero el Señor está garantizando que cuando fuere viejo no se va a apartar. Pero si ese joven, ese niño ya de joven se apartó, pero ahí hubieron padres que estuvieron instruyendo. Si es que el niño no entiende, enséñele, háblele. Usted no sabe el milagro que está aconteciendo en el corazón y en la mente de ese niño. Pero enséñele para que no se aparte cuando fuere viejo.
Enséñele lo correcto, enséñele lo bueno. No cese, no termine, no diga ya no aguanto. Es una labor que se va a terminar hasta que usted se muera. No es hasta que se case, hasta que usted se muera, por alguna consulta que le puedan hacer después y le pueda estar siempre modelando lo que dice la Escritura. Veamos Jueces capítulo 2, versículo 10. Influyendo, incidiendo, para bien o para mal. Jueces capítulo 2, versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cómo es eso? ¿Qué hicieron estos padres entonces? Estos padres no le enseñaron a los niños quién era Dios, ni las obras de Dios. No sabían nada. ¿Cómo es? ¿Qué hacían estos padres entonces? En esa época no habían tablets, no habían teléfonos inteligentes, para que los papás solo estuvieran en eso y los hijos en su teléfono también. No había nada de eso. Pero entonces, ¿qué hacían esos padres? Trabajando, haciendo los quehaceres de la casa. Y ahora es peor todavía, porque los papás somos los que nos metemos en eso, en lugar de enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a nuestros niños la responsabilidad que tiene delante de Dios de influir positivamente en las nuevas generaciones. ¿Qué dice que pasó acá? Una nueva generación que no conocían a Jehová ni las obras de Jehová. Nada sabían esos niños. Esa nueva generación ya no eran niños, ya eran jóvenes, ya eran adultos. Era la nueva generación que no fue instruida, que no fue enseñada. Y hoy en día, las nuevas generaciones solo saben de tecnología, pero no saben trabajar, no saben de responsabilidad, no saben de puntualidad, no saben de educación, no saben de cortesía, no saben nada más que hacer TikTok y mandar mensajes de no sé qué, y ya viste lo que hizo la cantante aquella, solo en tonteras. Pero ahí estamos nosotros como padres, influyendo para bien o para mal. Y esta es las nuevas generaciones que se van a enfrentar a los nuevos retos, a los nuevos desafíos. ¿Y qué van a hacer? Vamos a ver qué dice aquí Google, y aquí voy a preguntar en Google: ¿qué hago si estoy embarazada? ¿Qué hago si el cigarro me salió no sé qué? Solo tonteras. Y los mismos papás somos los que les damos los volados, fíjense. Va. Ahora bien, aquí vemos a una nación, adultos, influyendo positiva o negativamente en la nueva generación, en los niños, en los jóvenes. Pero esto va más allá. Esto tiene un alcance más amplio. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios siempre ha sido: ok, nación de Israel, ustedes son santos, son apartados para mí, dice el Señor, son una nación de sacerdotes. Ok, va, esos son. Aquí hay leyes y hay todo un conjunto de ordenanzas y ustedes deben de cumplir. Ok, ahí estamos bien. Pero hay algo más. Y es de que ustedes tienen que ir a hablarle a otras naciones. Ustedes tienen que ir a hablarle a las otras naciones para que vean quién soy yo, dice el Señor. Veamos por favor 1 de Reyes capítulo 8, versículos 41 y 42.
La influencia en los hijos puede ser positiva o negativa, pero esa influencia positiva o negativa también la ve la gente que nos rodea. Dice: asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y vinieren a orar a esta casa. El Señor está diciendo: miren, vayan a hablarles, vayan a decirle a las otras naciones quién soy yo y mi grandeza y mis proezas. ¿Y qué están viendo? ¿Qué están oyendo quienes nos rodean? ¿Usted cree que sus vecinos quieren venir a oír, a glorificar a Dios? No lo quieren hacer porque ven nuestras vidas. Porque el Señor está diciendo: háblenles, cuéntenles, testifíquenles, modélenles cómo es la vida cristiana. Pero nosotros, en nuestra vida, lo que les modelamos a los que nos rodean es una vida igual a la de ellos. Y vivimos una vida cristiana solo de domingo de 10 a 12. Esa es nuestra vida cristiana. Porque el resto, haciendo lo que hacemos, ¿cómo le vamos a decir? Dios le ama. Y con prácticas donde estoy haciendo otra cosa y que yo le diga: el Señor Jesús es bueno. Imagínense en la calle yo manejando y le doy un gran insulto y le digo: pero Dios le ama. O sea, no tiene lógica lo que vivimos con lo que decimos que creemos. Y entonces el Señor está diciendo: vayan a las otras personas y díganles, cuéntenles de mi grandeza, de mis proezas, de mis maravillas, para que ellos hagan ¿qué? ¿El qué? ¿De veras? ¿Eso es Dios? Pero yo tengo mi Dios X y mi Dios, y mi Dios no hace eso. Voy a ir a ver, voy a ir a oír. Quiero conocer al Dios tuyo. Quiero conocer a tu Dios. ¿Cómo una jovencita que se acuesta con un muchacho le va a decir: vamos a la iglesia? ¿Con qué carácter, con qué cara le va a poder decir eso? Es mejor llevar dos vidas. Piensa, una vida de pecado allá afuera, viviendo como yo quiera, y aquí adentro, amén, aleluya y gloria a Dios, y levanto mis manos y lloro y canto y haciendo un montón de micos y pericos. Pero podemos influir para bien o para mal en las otras naciones. Si es una buena influencia, van a aceptar que un día nos digan: mire, quiero ir. Mire, le invito, vamos a una reunión especial. Y que ellos digan: mire, ¿cómo no? Quiero ir. Fíjese que me cuesta, tengo problemas con el transporte y no sé qué. Pero el deseo está. ¿Por qué? Por lo que él está viendo de lo que nosotros le modelamos. El problema es que nosotros no influenciamos para que busquen a Dios. Porque lo que dicen es: va, pues sí, hace lo mismo que yo hago, entonces estamos iguales. Yo voy a misa, él va al culto, es lo mismo, pues sí. La vida es la misma. El ritual o lo que vamos a hacer, él va allá, yo voy aquí, es diferente. Pero la vida, la experiencia diaria, el caminar, es el mismo. No los estamos influenciando ni a los niños, ni a los amigos, vecinos y familiares para que busquen a Dios. Y miren lo que terminamos. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Jeremías 15 y 19 dice: por tanto, así dijo
Jehová. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. No te hagas como ellos. No vivas como ellos. Que no te jalen ellos a donde ellos están viviendo, lo que ellos están haciendo. Que no te convenzan ellos. No te conviertas tú a ellos. Si tú estás con la claridad, con el entendimiento de que estás condescendiendo para traerlos, está bien que ellos se conviertan, que vengan. Pero no seas aguado. No seas débil. No seas atraído por su estilo de vida. No aceptes esa idea. No aceptes el pensamiento. Podemos ver circunstancias difíciles, adversas, y podemos pensar, voy a seguir igual, y seguir la vida normal en el 2024. Pero esta situación trajo consecuencias. ¿Se acuerdan el mapa? Ellos estaban ya para entrar. Ya no había mar, ya no había un río, ya estaban en seco, ya solo para entrar, y ya estuvo, ahí terminaba todo. Pero ahí se detuvieron, ahí los detuvo el Señor. Ellos no quisieron entrar, ellos tuvieron temor, le dieron más credibilidad al reporte de los 10 que a Dios. Pesó más la opinión de 10 hombres que la opinión de Dios. Aunque hubieron 2 hombres, Josué y Caleb, que dijeron: no, hermanos, entremos, muchachos, entremos, tomemos posesión, nosotros podremos más. No le creyeron ni a ellos 2 ni a Dios. Esto trajo consecuencias. ¿Qué problemas tuvieron ellos? Bueno, retrasaron poder comprobar lo que dice Romanos 12:2, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces ellos no creyeron, y entonces comprobaron la voluntad de Dios en juicio y en castigo. Siempre fue la voluntad de Dios, siempre fue decisión de Dios. Entonces atrasaron y no experimentaron lo que Dios les había prometido. Fíjese, mire qué cosas. Llegaron los 12 hombres a darle el reporte a Moisés y a todo el pueblo. Y estando en Canaán, ellos cortaron una fruta, una muestra, porque Moisés les había dicho: traigan una muestra. Y dice que entre 2 hombres llevaron uvas, llevaron un racimo de uvas. ¿Qué tan grandes eran esas uvas? Fíjense, como que estaban allá en Almolonga, en Guatemala, ¿verdad? Que la fruta y las cosas que cosechas son bien grandes. Pero el punto es que le llegaron diciendo: Moisés, esta es la fruta que hay ahí. ¿Qué tan grande es? Sí, así es de grande. Entonces entremos y tomemos posesión. Y fíjense, ellos mismos dijeron: y realmente es tierra que fluye leche y miel. Es cierto, eso es lo que Dios había dicho. Pero entonces ellos no aceptaron y dijeron: vamos a irnos por la disciplina de Dios. Y esto lo que implicó es vivir durante 40 años, no en la tierra que fluye leche y miel, sino en el desierto, en la aridez, en el calor tan insoportable que es el calor.
Qué difícil es el calor. Deuteronomio capítulo 8, versículos 1 y 2. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? ¿Para qué te llevó el Señor esos 40 años al desierto? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Mire, nosotros hoy en día nos podemos llenar la boca de criticar al pueblo de Israel y decir: ¡qué bárbaro esos incrédulos! ¿Cómo no le creyeron a Dios? Viene el Señor y les dice: durante 6 días van a recoger maná, el séptimo no va a haber. Y entonces ellos llegaron al 6º día: agarremos para mañana por si acaso, y agarraron el montón y se les pudrió el maná al siguiente día. La pregunta es: y entonces, si eso es lo que Dios permitió allí en el desierto, ellos tenían que darse cuenta que esa era una forma de que ellos pudieran ver lo que había en su interior. Porque eso les está diciendo: para probarte, para saber lo que había en tu corazón, para que tú te dieras cuenta de lo que había en tu corazón. Y estando ahí, dijeron: ya nos aburrió el maná, no queremos maná, queremos carne. Pero no era eso lo que Dios tenía planeado, pero queremos carne. Y les dio carne el Señor, pero todo eso era producto de lo que había en su corazón, porque el Señor los afligió durante 40 años. Pero mire cómo es Dios de amoroso. Por favor, mire, no piense que Dios es malo, que Dios es vengador, que Dios es justiciero. Sí, es justiciero, es justo. Pero aún en medio de la justicia, de la disciplina, del castigo, Dios siempre obra, fíjese. Dios siempre se manifiesta. Porque estando ahí, viendo en el desierto la nube, el fuego, la comida, y que no vinieron los enemigos a atacarlos durante esos 40 años para destruirlos, ellos estaban viendo la manifestación de Dios. Pero ¿sabe cuál era el problema? Que no era una experiencia personal de ellos con Dios, sino que siempre era: Moisés, háblale tú a Dios, y Dios que nos hable a través tuyo. Pero Dios no tenía ese plan. ¿Qué fue lo que les dijo en el monte Sinaí? Todos van a ser una nación de sacerdotes. Todos van a ser una nación de gente santa. No, que hable el pastor con el Señor y ahí solo entre ellos. Pero yo quiero tener comunión contigo, directa contigo. Y ellos vieron, en el desierto vieron la manifestación de Dios, pero nunca les llamó la atención, nunca quisieron ellos tener esa experiencia de tener la comunión con Dios. Y aquí venimos nosotros todos los años lo mismo. Todos los años viviendo la misma situación. No espere que cambie su vida espiritual haciendo lo mismo. Puede cambiar su vida natural, puede decir: un nuevo trabajo, hubo opción para comprar un carro, o cualquier cosa natural. Pero como decía Gille Ávila, esas cosas las tiene el mundo, cualquiera.
mejores cosas obtienen ellos. Esa no es la bendición. La bendición para el hombre es tener comunión con Dios. Eso no lo tiene cualquiera. Eso no es que va a agarrar $100,000 y va a hacer algo, o va a pagar $1,000,000 para ir al espacio. Nada. Pero aquí estamos nosotros ya empezando a la mitad del primer mes del nuevo año, y ¿sabe qué? Seguimos haciendo lo mismo. ¿Qué cambios han habido? ¿Qué cambios hemos tenido? Hoy tenemos, ¿qué? 14, ¿verdad? 14 de enero. La pregunta es, ¿qué cambios hemos implementado en estos 13 días, hasta el día de ayer? En estos 13 días en función de Dios. No me diga nada, ni que sí, ni que no, no me diga nada. Pero ¿cuánto de esto hemos apartado de tiempo de decir, el año pasado no lo hice, hoy lo quiero hacer? Y voy a apartar tiempo para leer la palabra del Señor. Y voy a apartar tiempo para estar en comunión con Dios. Y voy a apartar tiempo para hacer algo en función de Dios. Pero hemos seguido haciendo lo mismo. Y yo, mire, quiero estar equivocado. Y quisiera, de veras, deseo estar equivocado de que todos estamos igual. Y quiero estar equivocado de que no sea así. Y que hayan excepciones. Y que el Señor sabe si hay corazones, si hay familias que han dicho, yo ya empecé una vida diferente, un año diferente, y que quiero que este sea diferente, porque el Señor ya dijo, te mando que te esfuerces y seas valiente, y no aguado como fuiste al inicio del 23, y no aguado como fuiste al inicio del 22 y del 21, y así sucesivamente para atrás. La misma vida, la misma situación. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreos 5:11. Habla una verdad que no nos agrada muchísimo. Pero dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El escritor de la epístola a los Hebreos dice, mira, a mí me llama la atención, porque dice, os habéis hecho. No dice, los hicieron tardos para oír. No dice, los influenciaron para haberse hecho tardos, sino que habla de una actitud personal, en donde he sido yo el que no he querido ese compromiso con Dios. En donde he sido yo el que digo, no, mucho con Dios es demasiado. No, eso de Dios, eso no quiero eso. Es una decisión personal la que está tomando el creyente y dice, no quiero compromiso con Dios. No quiero que Dios me exija mucho. No quiero así de lejitos nada más. Ok, bueno. Y entonces llegamos al punto de que nunca aprendemos la lección. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que, como era la forma de estudio de antes, en donde
el profesor, el catedrático, llegaba al salón y empezaba a escribir. Y bueno, el concepto, la definición de esto es esto y aquí, y ya cópienlo y apréndanselo. Y estaba oyendo a un comentarista que decía: la educación ya no es eso, porque eso el niño se puede meter ahí en Google y ahí le da una definición de eso, lo mismo ya. Entonces hay que enseñarle a los niños a pensar, a usar su pensamiento, a cómo usar las reglas, a cómo usar la fórmula, a cómo aplicar. Es de enseñarle al niño a que piense. Y muchos, como algunos profesionales, se aprendieron el libro, se aprendieron la receta, se aprendieron todo lo que decía el concepto, pero ya a la hora de entrar y de hacer las cosas, ya no sabe el profesional. Ya no sabe, ya solo tiene su título bien bonito ahí, enmarcado y todo está bien bonito, hasta ahí llega el profesional. Muchos profesionales de hoy en día son como muchos de los cristianos, que tienen mucho tiempo, que conocen el concepto, saben qué significa discípulo, saben qué significa Jesús, saben qué significa Emmanuel, saben cuántos libros tiene la Biblia, saben cuántos eran los apóstoles, quiénes eran, saben todo eso, todo lo sabe. Pero la vida, pero el andar, sí, igual. Parecen Biblias ambulantes en donde se aprendieron las cosas y siguen siendo las mismas personas. Y el Señor dice, debiendo ser ya maestros, debiendo ser ya personas encargadas de enseñarle a un nuevo, ya personas encargadas de poder tener un grupo y dirigir y enseñar. No se trata solo de hablar y hablar y hablar. Es necesario que ya deberían de ser maestros. Todos ustedes, les dice a los hebreos. Ya deberían, después de tanto tiempo, tienen necesidad que se vuelva a hablar de las cosas más básicas. Y que ya se las pueden, pero no las viven. El año, no sé si el 2024 va a ser un año más de los 39 que restaban. No sé si va a ser el inicio de una nueva jornada. Yo no lo sé. Y de aquí puede ser que unos sí y otros no. Pero ¿qué va a pasar? Solo Dios sabe. Jueces capítulo 4, por favor. ¿Qué va a hacer este 2024? ¿Un año más o un volver a empezar? Jueces capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, y ella, o sea, está hablando de Débora, la jueza, envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Aquí estaba Débora confrontando a Barak y le dice a Barak, Barak, ¿no te ha ordenado Dios que hagas esto y esto y que Dios va a hacer esto? ¿Qué estás haciendo? Si es una orden. ¿Qué se tiene que hacer ante una orden? Si le hacemos caso al jefe de una empresa X, un hombre, un ser humano, ¿cuánto más a Dios si Él está diciendo, te ordeno,
Bueno, veamos entonces Jueces, Deuteronomio, perdón, aquí está mal ahí. Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio 31, versículo 22. Dice, Deuteronomio 31, 22. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Ahora bien, ¿de quién son estas palabras? Moisés se las está repitiendo a Josué, pero Moisés no le dijo yo estaré contigo. Pero Moisés no le dijo yo les entrego la tierra. Era el Señor el que le estaba hablando a través de Moisés, diciéndole: yo voy a estar contigo, yo les doy la tierra. Pero está hablando de una orden que el Señor le estaba dando a Josué. Te mando que te esfuerces y seas valiente. Yo voy a estar contigo. Allá vimos a Barak recibiendo la orden de Dios, y Débora se la estaba recordando. Dios te ha mandado. Y aquí a Josué le dice el Señor: Dios te ha mandado también que entres, entra, haz caso, obedécele al Señor, esfuérzate, sé valiente, entra, toma posesión. Solo créele a Dios. Allí van a estar los gigantes, ahí van a estar las murallas, ahí va a estar todo el problema. Hombres de guerra, más fuertes, más poderosos, más rápidos que ustedes. Pero yo estoy con ustedes. Yo voy delante. Yo les voy a dar la tierra que les juré a sus padres. Es Dios quien le está dando la promesa a Josué: no vas a estar solo, Josué. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. La promesa de que Dios estaría con Josué no se la dio Moisés. Moisés no le dijo a Josué: mira, Josué, Dios va a estar contigo. No fue así. Josué hubiera dicho: no, este Moisés me está enganchando, quizás solo para darme ánimo, y por eso me está diciendo que Dios va a estar conmigo, para que yo no renuncie a este puesto, a esta gran responsabilidad. Pero no, es Dios el que le dice a Josué: Josué, yo voy a estar contigo. Yo voy delante en este reto, en este desafío. Dios estaría con él para cumplir su palabra. Habían dicho que eran gigantes, más fuertes, con ciudades grandes, fortificadas, expertos en la guerra, que sabían cómo pelear. El pueblo de Israel, ¿en qué era experto? En hacer ladrillos. Eso era lo que ellos sabían hacer, solo ladrillos. Ellos no eran guerreros. Ellos no sabían usar la espada, las lanzas, los arcos, no sabían usar nada de eso. Sin embargo, Dios no les contradice lo que ellos habían visto allá al otro lado. Dios no les dice que no es cierto. Está bien, sí. Pero Proverbios capítulo 21, versículo 31, nos dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. No es por tu esfuerzo, no es por tu capacidad,
no es por tu habilidad, no es porque tengas experiencia, no es por tu título, no es por ti mismo, no. Es el Señor el que está diciendo, Jehová es el que da la victoria. Y eso se mantiene desde aquel día hasta hoy y en el futuro. Así va a ser siempre. Jehová es el que da la victoria. Entonces, hermanos, yo no sé usted va a tener sus propios planes y sus propios propósitos. Y todos van a andar circulando alrededor de Dios con buenas intenciones. Vamos a decir que vamos a leer la Biblia, que vamos a orar, que nos vamos a congregar, que vamos a estar desde temprano, que vamos a tener la comunión con el pueblo, que vamos a exaltar al Señor con todo el corazón cuando cantemos. Y sí, bien, está bien. Pero no siga perdiendo el tiempo, hermano. No deje que este año sea igual que el anterior y los anteriores y todo, igual y sin ninguna mejoría, sin ningún crecimiento espiritual, debiendo ser ya maestros. Imagínense qué pasaría con un estudiante de alguna carrera distinta a medicina y que lleve 10 años en la universidad. Y ahí va y solo inscribe una materia, 2 materias y de las 2 dejó 3 y entonces va a tratar de la otra inscribir 2 y deja 3 y entonces nunca sale, nunca avanza. Está perdiendo el tiempo. Si no se dedica, si no estudia, si no aprende, si no ejercita, si no hace nada por aprender lo de su carrera. El regreso del Señor cada vez está más cerca. Ya pasó el año 2023 y se acerca más esa fecha. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. Puede salir cualquier teólogo, cualquier computadora que digan que programaron, que hicieron aquí, pero nadie sabe. El día y la hora, nadie la sabe. Pero está más cerca. Pasó un año, ya es un año menos para que venga el Señor. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Pero dice Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Fíjese, Pablo estaba diciendo, ya casi, ya viene el Señor. Ya pasaron 2000 años. Pero la expectativa del pueblo del Señor es, Señor, ven. Señor, ya viene el Señor. No es para estar perdiendo el tiempo. Mire, sí es importante trabajar y es importante ganarse el pan de cada día. Sí es importante, pero hay algo más importante porque es eterno. Usted trabaja, usted se cuida y procura su salud acá, que es temporal. ¿Cuánto va a durar? No sabemos, pero pueden ser X años. Lo que sea. Pero va a terminar aquí en la tierra. Va a terminar. Si lo comparamos con lo que esté preparando para la eternidad. Todo lo que pase y logre aquí, aquí se va a quedar. La casa que compró, los zapatos que compró, el teléfono que compró, el carro que compró, todo, cualquier cosa aquí se va a quedar y se va a deteriorar cada vez más. Pero no estamos sembrando para la eternidad. No estamos procurando nada, no estamos haciendo nada, porque el Señor viene pronto. Y debemos de aprovechar. No solo es aprovechar el tiempo, sino es
aprovechar bien el tiempo. Como dice Pablo en los Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días, imagínense, y en esta época, allá en los primeros años, ya se decía que eran malos. Hoy en día están requete malos. No están peores los años, están peores los años. Está atravesado. Está cada vez horrible la situación. Cada vez está peor. Tantas cosas que se ven en las noticias no solo son temas de conversación, hermano. Es de meditar en lo que Dios anunció que cada vez iba a ser peor. Como decía el hermano Raúl Arce, no se me olvida esta expresión, de degeneración en degeneración. No solo de generación en generación, sino que todo esto cada vez va en más deterioro. Horrible. Y no entendemos el consejo de Dios. Aproveche bien el tiempo. Aprovéchelo. Mire, en este libro hay vida. En otros libros no hay vida, hermanos. Este es el libro que tiene, siembra, cultiva, alimenta la vida eterna. Y entonces necesitamos conocer este libro más que cualquier otra actividad. Aprovechando bien el tiempo y aprovechando bien el tiempo para con los de afuera también, como dice Colosenses 4:5. Andad sabiamente para con los de afuera. Mire, no lo ande perdiendo. Dice, redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo. Aprovechelo. Es más importante que siembre para la vida espiritual que la cortesía con los amigos, que la educación con los amigos. Redimamos el tiempo. Es necesario que digamos ya basta con mi vida. Mire, y no necesita usted expresárselo a nadie ahí a la par, no, es su propia convicción, usted y el Señor, que pueda llegar a decir, Señor, ya no quiero seguir igual. Señor, ayúdame tú, Señor, dame tú el ánimo, dame tú la fuerza, dame tú la valentía, dame, Señor, ese carácter de cristiano, de un hijo de Dios, para no seguir siendo influenciado por las malas compañías e irme con ellos, con ellas, normal. Ya basta, Señor, de seguir igual. ¿Por qué? Porque es el Señor el que nos está diciendo, te mando que te esfuerces, que seas valiente. Soy yo el que te estoy dando la orden, no es el pastor, soy yo, dice el Señor. Yo soy el que estoy diciendo, te mando que te esfuerces. Ya no te dejes mangonear por el pecado, ya no te dejes manipular por el pecado. Que puedas tú decir en el nombre del Señor, Señor, ya no más. Y que podamos dar pasos en fe. No creyendo en su capacidad, no creyendo en su habilidad, no creyendo en que si se lo propone lo logra. Eso no funciona para el Señor. Es en el nombre del Señor, es en el poder de Dios, es en la capacidad de Dios, en la habilidad de Dios y en la palabra de Dios. En el nombre del Señor. Señor, que este 2024 no sea igual que todos los anteriores. Señor,
¿Por qué? Porque tú eres el que me ha mandado que no más. Lo que pasó, lamentablemente pasó. No hay excusa, no hay de decir, es que por esto, es que tú tienes la culpa, o aquel tuvo la culpa, o aquella, o allá me dijeron, no son los demás. Soy yo el responsable, soy yo la culpable, soy yo. Pero ya no más, Señor. Sucedió que esta mañana podamos recibir el ánimo a aquellos que estamos en desánimo, aquellos que estamos con poco ánimo, porque la instrucción de Dios es a todos. Él nos manda a todos que te esfuerces y que seas valiente, para que este año que dejamos no se duplique para el nuevo, y que hayan victorias, y que seamos diferentes, y que caminemos en pos de lo que el Señor tiene planeado para nuestras vidas. Dios tiene un plan y Dios no lo va a cambiar, hermanos. Ya sea creyendo o no creyendo, Dios no va a cambiar su plan. Cualquiera que sea, o en la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, o en el desierto, 40 años o más, no sé. Pero Dios nos está mandando hoy que te esfuerces y seas valiente, que podamos orar y entonar este canto que dice misericordia, y que podamos decirle al Señor: Señor, ten misericordia. Mire, no le haga promesas a Dios, no le diga al Señor: Señor, yo te juro que de aquí, que usted le pueda decir al Señor: